hoy es un día muy especial. Es un día muy especial porque vamos a hacer eso que suelen hacer los partidos políticos al uso, que es presentarse en sociedad y presentar a sus candidatos en un proceso electoral, nada menos que en un proceso electoral como el del 9 de junio, las elecciones al Parlamento Europeo. Pero esto no es un partido al uso, o lo que va a venir después no es un partido al uso, porque precisamente no hemos querido que lo fuera. De hecho, ni siquiera, o no solo es un partido, es una coalición de dos partidos, y por eso aprovecho también para saludar a los compañeros de Contigo que hoy nos acompañan, porque esa coalición que se va a presentar a las elecciones al Parlamento Europeo el 9 de junio está formada por el Partido de Reintegración CREE y por Contigo. Pero en esta primera parte lo que queremos hacer Eva y yo sobre todo es contaros qué propuestas nacen precisamente, pues por un lado, del propio proyecto político que ya Contigo en su momento presentó a Europa a través de su programa electoral, que hemos fundido y que vamos a compatibilizar con las propuestas que desde Nexo Plataforma, desde esta asociación, le queremos brindar, o se ha trabajado para brindarle al partido político, a CREE, impulsado desde la asociación, para tener un proyecto que queremos darle a este país, pero con perspectiva europea, evidentemente, porque es el proceso electoral que nos enfrentamos el 9 de junio. El desarrollo del acto, por lo tanto, va a ir condicionado pues, por esa situación de que somos una asociación, que hemos impulsado un partido que a su vez ha coincidido con otro partido para generar una coalición, un acuerdo de poder presentar una lista, una candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo. Lo primero, agradeceros a todos vuestra asistencia, agradeceros que esta mañana de sábado en Madrid, lluviosa y complicada incluso pues, de tráfico, porque nos hemos encontrado con cortes de calles, no sé si son por carreras o son por manifestaciones, porque sabéis que hoy se va a juntar todo en Madrid. Pero creo que era complicado hoy estar aquí, pero aún así agradecer a todos los asistentes que nos acompañéis. Yo os voy a explicar muy brevemente lo que hemos hecho o lo que es Nexo. Nexo, ya lo hemos dicho muchas veces, es una asociación que nace aproximadamente formalmente hace unos 7 meses, pero ya venía fraguándose desde hace aproximadamente un año, cuando un grupo de personas deciden que no podemos seguir esperando a que haya de verdad una articulación del centro político, del centro reformista, de las ideas moderadas en este país, en una situación de absoluta polarización. Pero no quisimos constituir un partido político en un primer momento, sino que quisimos precisamente que fuera una asociación nacida de la sociedad civil la que pusiera en marcha un proyecto o impulsara un proyecto, si quería, y así lo acordaba, y así lo hizo en febrero pasado, para poner en marcha un proyecto político. Eso es lo que hicimos desde la asociación y eso es lo que queremos seguir haciendo desde la asociación. Ser la base de un proyecto político que a día de hoy es, evidentemente, CREE y que va a ser la coalición que se va a presentar a las elecciones al Parlamento Europeo, pero que sobre todo tiene la voluntad y la vocación de generar propuestas desde abajo. Es decir, se trata de que la gente participe en ese instrumento político que hemos puesto en el escenario de la acción política, pero a través de las propuestas que se van trabajando dentro de la asociación. Y lo hacemos a través de chats de WhatsApp, a través de correos electrónicos, a través de otros grupos en redes que se han formado, de diferentes comisiones que están coordinadas por los miembros de la Junta Directiva, que fue elegida hace poco en febrero en nuestra primera Asamblea General. Y ahí es donde se debaten y se discuten ideas. Yo sé que hay muchos asociados que se plantean si se les está escuchando, si no se les está escuchando, y yo les quiero asegurar que sí que se les está escuchando, se les está leyendo y se está viendo todo lo que comentan y todo lo que dicen y todo lo que proponen. Nos llegan muchísimas propuestas a través de los correos electrónicos que nos mandan y a partir de ahí montamos esas iniciativas que hoy vamos a tener una muestra de ellas porque son las que van a conformar ese programa político de esa candidatura al Parlamento Europeo que vamos a presentar. Pero bueno, os dejo con Eva, que es la vicepresidenta de Nexo Plataforma, de la asociación, que también os va a comentar un poco pues, cómo se ha hecho ese proceso de ir generando iniciativas políticas a nivel de base para trasladarlas a un partido político y las pueda articular de cara a un programa electoral. Buenos días. Bueno, yo voy a ser muy breve. Como yo creo que casi todos lo sabéis porque muchos de vosotros formáis parte de la familia Nexo. Lo primero,
Agradeceros todo el trabajo que estáis desarrollando, que estamos desarrollando desde que esto se puso en marcha. Nosotros trabajamos a través de comisiones sectoriales y a través de áreas. En las comisiones sectoriales se ha trabajado bajo la coordinación de uno de los vocales de la plataforma, que son los que en un ratito vamos a poder escuchar presentándonos el trabajo que han hecho dentro de sus comisiones. No van a poder estar representadas en la mesa todas las comisiones porque son muchas, pero sí que van a estar, bueno, pues una representación de ellas y luego más adelante ya iremos haciendo otros actos porque para nosotros lo más importante de este acto es dar a conocer el trabajo de todas las personas que estáis trabajando desde hace mucho tiempo, dedicando vuestro tiempo, vuestra ilusión sobre todo, de forma voluntaria a hacer que este proyecto pueda llegar a donde ahora mismo está. ¿Quién nos iba a decir cuando empezamos hace ya unos meses, hace menos de un año, que íbamos a estar aquí? Pues aquí estamos. Entonces, bueno, pues gracias a vuestro trabajo y el acto de hoy de Nexo va a servir para poner en valor, para que todo el mundo pueda conocer las ideas para Europa que habéis generado desde la plataforma Nexo. Las mesas que van a tener lugar hoy van a ser 3. Va a haber una primera mesa que va a estar moderada por el vicepresidente segundo de Nexo, Miguel Ángel Robles, y en la que van a participar el vocal de Nexo, David Valle Rodríguez, y bueno, tenía que participar nuestra vocal Isabel Soto, pero está un poco pochilla, y entonces la que va a participar en su lugar va a ser Marisa Ogando, que es miembro de su comisión. Acto seguido va a haber otra mesa en la que van a participar Pedro Cintero y Hugo Maldonado, y esa la voy a moderar, me tocaba a mí. Y la tercera mesa van a participar José Antonio Funes, Esther Oltra y José María Antón, y va a estar moderada por Juan Ignacio. Y así se va a desarrollar el acto de Nexo, y luego pararemos, haremos un descansito y luego ya habrá otro acto ya más electoral. Este es un acto de familia, es un acto para dar las gracias a todos los que estáis trabajando en Nexo para presentar vuestras ideas y vuestras propuestas para Europa. Pues pasamos a las mesas ya y acompañan a Miguel Ángel Robles. David Valle. David Valle. Sí. Pasa. Nosotros nos quitamos los micros porque tenemos que repartirlos. No os preocupéis. Sí. Marisa, también, cuando puedas. ¿Qué la prefieres que me ponga? ¿Dónde tú quieres? ¿Te sientas más cómoda? ¿Aquí? Sí, pues ahí. Métenos aquí para que se te salga de se te vea así. Bueno, mientras que pone el micrófono del todo a David, nada más comentar un poco los trabajos que han ido desarrollando estas 2 mesas, de manera especial la de David Valle y la que, como decíamos, también coordina la vocal María Isabel Soto Fernández, que han hecho un desarrollo sobre temas que tenían que ver con la economía, con el empleo, con la política desde el punto de vista también del desarrollo medioambiental y todo lo que tiene que ver con este tema que hemos querido también tener muy importante en Nexo, como es el tema del cambio climático y esa parte de cohesión territorial que también nos afecta, como no puede ser de otra manera, a este tipo de actividades. Vamos a centrar estas mesas principalmente en los temas relacionados con Europa. Tenemos que tener en cuenta de que estos últimos meses, en lo que se ha venido trabajando, sobre todo en este último mes, en cada una de las comisiones, han sido en hacer propuestas desde un punto de vista político para que, en ese caso, CREE en Europa, las acoja como parte o como pueda ser parte de su programa electoral. Por lo tanto, aquí lo que vamos a tratar va a ser temas principalmente relacionados con Europa, en los que vamos a intentar en cada una de estas mesas, como decíamos, dar esas pinceladas. Bueno, ya os han presentado, no creo que haga falta mucha más presentación. En todo caso, a Marisa, que la pobre pues ha sido la que ha sido así atracada en el último momento, y agradecerle, por supuesto, que haya estado con nosotros en esta mesa para intentar pues dar estas pinceladas de las cosas que han ido trabajando, ¿no? Y quiero agradecer a Marisa Ogando, como ya han dicho, que es ingeniera industrial, lleva trabajando desde el principio. Tienes también en Ágora Nexo algún tipo de vídeo que también has hecho relacionado con estos temas y, por lo tanto, pues bueno, ya eres conocida de algunos de los que hemos visto el contenido, que insisto, y recomiendo cada vez que hablo que lo veáis en Ágora Nexo porque es súper interesante. Bueno, y a David, pues poca presentación tiene, muchos de vosotros ya lo conocéis, sobre todo los que sois de la Comunidad de Madrid.
David, por su paso, como es lógico y natural, por esa Consejería de Economía, en la parte sobre todo de la Dirección General de Empresas, y por lo tanto pues también gran experto en áreas sobre todo de gestión empresarial y también de economía, dado su carácter de economista. David, vamos a empezar por ti, si te parece, y a mí lo primero que me gustaría es un poco que viéramos, estudiáramos a qué riesgo nos enfrentamos en la economía europea, ¿no? ¿Qué estrategias podemos poner desde Nexo, o podemos proponer desde Nexo para afrontar esos riesgos e intentar mejorar la competitividad de nuestra economía, que evidentemente pues en Europa también se ve afectada por muchos temas internacionales? Cuando quieras. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a ver, tenemos que pensar que el mundo ha cambiado, que cuando se constituyó el mercado único había unas condiciones totalmente distintas. Todos habéis oído que antes se decía que el pez grande se come al chico. Eso ya ha cambiado. Ahora es el pez rápido el que se come al lento. Aquel que se cree seguro, aquel que se queda estable, aquel que no se mueve, aquel que no se transforma, es aquel que acaba quedando relegado. Y estamos viendo cómo Estados Unidos es una economía muy potente que está creciendo con muchísima fuerza. Estamos viendo cómo China está creciendo también con muchísima fuerza detrás. Estamos viendo cómo India también está creciendo con muchísima fuerza. Y estamos viendo cómo Europa está quedando relegada, está quedando retrasada. Porque Europa está apostando sobre todo por modelos de regulación, de tramitación, de expedientes burocráticos y no de innovación. Ya hablo de innovación en general, de transformación en general, en profundidad. Mira, para que os hagáis una idea, Europa, ya no lo va a contar Marisa, necesita unas transformaciones importantes. La transformación verde, la transformación ecológica es fundamental. Habrá algunos que no estén de acuerdo, están totalmente fuera del mundo. Hace falta una transformación digital. Y hace falta una transformación que siempre nos olvidamos en defensa, hace falta una inversión en defensa. Necesitamos 500.000 millones de euros al año para afrontar esas tres transformaciones fundamentales, que están dicho en tres palabras que tienen un contenido enorme. Y pensad, en Europa, están saliendo de Europa, de los ahorros de familias europeas hacia el exterior, 300.000 millones al año, principalmente Estados Unidos. Y no es porque la economía estadounidense sea más grande, es porque lo están haciendo mejor. Tenemos que transformar el mercado único, integrarlo con el mercado de capitales, para facilitar que el dinero del ahorro de las familias europeas, que es nuestro dinero, que es de nuestro ahorro, se invierta principalmente en Europa. Y no como una obligación, no como una regulación del Estado, sino como facilitadores, que tenemos que ser de la actividad de los agentes privados, de las familias. Porque cuando la gente se lleva el dinero fuera, es porque fuera tiene mejores condiciones. Y si queremos que se invierta aquí, tenemos que darle facilidades. Y estamos viendo cómo las familias sacan el dinero fuera, y estamos viendo cómo las empresas europeas tienen dificultades para acceder a fondos y tienen que acudir para proyectos grandes a financiación exterior. Luego tenemos que transformar ese mercado único, que es uno de los principales retos que tenemos en el mercado de capitales, para poder hacer frente, que es algo que el mercado de capitales a todo el mundo le suena raro, poder hacer frente a esos retos entre los cuales nos va a contar ahora Marisa, algunos muy importantes como la transformación verde, que es fundamental. Entonces, eso va a ser uno de los puntos principales en los que vamos a trabajar. En esa parte de transformación verde hay un tema que es evidentemente que preocupa a toda la ciudadanía europea, porque además se está viendo y se está, por ejemplo, en nuestro país de una manera muy clara, que es la escasez de vivienda, ¿no? Y la dificultad que se está teniendo por parte de muchas familias a ese problema de encontrar una vivienda, ¿no? Sobre todo en el desarrollo de nuestros jóvenes, ¿no? En el desarrollo de nuestros jóvenes, pues sí se ve principalmente. Pero bueno, yo creo que en esta parte de sostenibilidad y sostenible, nosotros estamos defendiendo y estáis trabajando desde la Comisión en esta parte de tener pues una vivienda que sea accesible y que también tenga esa sostenibilidad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos en Europa y cómo se puede impulsar desde Europa, dado que es un problema común a todos los países europeos, ese desarrollo de una vivienda sostenible? Sí, efectivamente, muchas gracias. Nosotros creemos desde Nexo que tenemos que facilitar la vivienda a todos los colectivos que la necesitan, ¿no? De una manera equitativa. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que apostamos por no solo viviendas en ciudades, sino también viviendas rurales, facilitar el acceso a estas viviendas, facilitar la financiación. ¿Cómo podemos también podemos hacer hacer la rehabilitación, hacer programas y planes para rehabilitar las viviendas existentes, rehabilitar y sobre todo mejorar la eficiencia energética de esas viviendas? Es fundamental, si queremos cumplir con los pactos, que también las viviendas se renueven, y para eso hay que dar ayudas y sobre todo soluciones de financiación a las comunidades, que de una manera integrada y comunitaria pueden cambiar a soluciones más eficientes en cuanto a temas de energía dentro de la vivienda. Por otra parte, no nos podemos olvidar de las emergencias, de los colectivos que tienen una emergencia social, ¿no? Tenemos que tener unas soluciones de vivienda para esos colectivos que pueden ser personas mayores que no tienen recursos suficientes, personas que se quieren emancipar, jóvenes que están en situaciones, pues la verdad, rozando ya con el dramatismo porque no pueden emanciparse,
u otro tipo de colectivos que tengan esas necesidades. También no podemos olvidar la movilidad laboral. Creo que España es un país con poca movilidad laboral y tenemos que facilitar esa movilidad mediante el facilitar o hace crear vías para que tenga una vivienda de una manera más fácil y más accesible. Bueno, vamos a continuar un poco y bueno, David, durante la pandemia vimos que bueno, pues Europa tenía una escasez en algunos servicios estratégicos fundamentales, ¿no? Entonces, uno de los temas que yo creo que debemos de abordar y que estamos abordando desde la Comisión y que vosotros ya habéis dado algunas soluciones para ello o habéis visto algunas perspectivas, es cuáles son los sectores estratégicos que de verdad debemos de fomentar en Europa y hacia dónde debe ir esa inversión en Europa para que esos sectores sean de verdad los impulsores de una nueva economía, como tú hablabas antes. Vamos a ver, pecamos muchas veces de pensar con mentalidad aldeana. Y la aldea está genial, y vivir cerca de la comunidad, y vivir cerca del mundo rural, pero tenemos que pensar con mentalidad global. No podemos ir pensando con la mentalidad de mi pequeña comunidad autónoma que quiero esto para mí, quiero aislarme de los demás. No podemos pensar con esa mentalidad de yo pienso en mis problemillas y los demás que se apañen. O yo pienso en mis transferencias y mis cosas y los demás que se apañen. Porque el mundo no va en ese sentido, el mundo está en una visión global. Tenemos que aprender, y en eso estamos impulsando eso, a pensar globalmente. Pensar globalmente para luego actuar localmente. Si pensamos en ámbito de pequeña entidad, de pequeña comunidad, de pequeña aldea, haremos soluciones que son aisladas, que están perdidas, que no tienen un fundamento. Luego tenemos que pensar de manera global, porque eso es lo que va a ser el motor y el sustento de nuestra sociedad, de nuestra economía. Y sectores estratégicos muchas veces pensamos en la última moda, y decimos, bueno, las grandes tecnologías. Vamos a ver. En vivienda lo normal es empezar la casa por el cimiento. Vamos a empezar los cimientos. Sector siderometalúrgico es uno de los sectores fundamentales en Europa y que está siendo atacado por competencia desleal de terceros países. Y yo no defiendo para nada el proteccionismo, pero sí la defensa del sector contra la competencia desleal, que luego podemos entrar un poco más allá. Sector siderometalúrgico. Sector automoción. No sé si sabéis que en Europa trabajan en el sector de fabricación de automóviles y la cadena de distribución de manera directa 1.800.000 personas, 1.800.000 trabajadores, 1.800.000 familias, pero que de la venta, transformación venta, distribución y mantenimiento de vehículos son otros 1.800.000, más luego, de manera indirecta, más luego todo el empleo derivado secundario. Vamos a poner ese empleo, ese trabajo, esa experiencia, ese conocimiento. En España tenemos empresas de nivel mundial, de primera clase mundial. La vamos a poner en riesgo con equipos que vienen de fuera a coste y tirada de precio, con dumping ambiental, con falta de respeto de las mínimas condiciones de protección del medio ambiente, con falta de respeto de las condiciones de vida de los trabajadores, en situaciones de casi esclavitud en algunos casos, en situaciones de dumping, de subvenciones directamente a las exportaciones. Vamos a poner en riesgo nuestra cadena productiva para luego tener, por ejemplo, como están los puertos de Rotterdam atascados de vehículos que llevan más de un año parados allí. Eso es una manera sostenible de afrontar la transformación ecológica. Eso no lo es. Ponemos en riesgo nuestra economía. Entonces, el sector del automóvil, hemos dicho el siderometalúrgico, el sector químico, fundamental también, está siendo gravemente atacado. Y después todo lo que es la industria de transformación, la industria ligera también tiene una gran importancia y no podemos olvidarnos de ella. La industria ligera, todo lo que es las nuevas industrias, ya a partir de esos cimientos ya podemos pensar en nuevas industrias, nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que necesitan dinamismo, y luego hablaremos de ello, necesitan facilidades, no necesitan problemas, trabas, trámites, burocracia, que luego os puedo contar, y os puedo contar muchísimo, porque estoy participando en proyectos europeos y hay veces que me dan ganas de pegarme un tiro. Pero de verdad, o sea, estoy participando en un proyecto live, que estoy dirigiendo en una participación en ese proyecto, súper interesante, y lo que ya menos ya, porque ya está pasado, lo que he sufrido al principio, entonces, no tiene sentido. Bueno, ya apunta un poco, ¿no?, esa necesidad de ese desarrollo económico y también basado en la sostenibilidad. Claro, nosotros aquí tenemos esas dos vertientes, que es que por un lado queremos defender esa acción contra ese cambio climático desde el punto de vista de ser pioneros en ese sentido, y después por otro lado también estamos defendiendo esa otra parte de hacer un desarrollo económico, ¿no? Claro, pero ese desarrollo económico debe de ser sostenible, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que estamos haciendo nosotros para que ese desarrollo sea sostenible? Bien, vamos a ver, yo creo que la sostenibilidad hay que darle una solución global, estarás de acuerdo conmigo. La sostenibilidad tiene que ser medioambiental, la sostenibilidad tiene que ser social y la sostenibilidad tiene que ser económica. Si alguno de estos tres pilares falla, no habrá sostenibilidad, no será sostenible nuestro modo de vida tal cual lo entendemos, ¿no?
Entonces, desde el punto de vista medioambiental, que es lo que a mí me toca ahora defender, pues ¿cómo podemos conseguir esta sostenibilidad? Pues desde luego lo primero es, como nos tenemos que adaptar a la producción de energías limpias, verdes, pues tendremos que adaptar los puestos de trabajo y la formación hacia esa. Tenemos que hacer una transición hacia esos puestos de trabajo de manera que se potencien y que se cambie y que cumplamos con nuestros objetivos para la producción de energías verdes, limpias, según hemos pactado en la Unión Europea. Luego, por otra parte, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver, nosotros como objetivo social tenemos que potenciar también la investigación y el desarrollo, porque queda mucho por hacer. Todo este desarrollo de las tecnologías medioambientalmente sostenibles y ecológicas tienen todavía mucho que desarrollar, mucho que mejorar en eficiencia, y todo eso tenemos que potenciar. Tenemos que hacer un plan para potenciar esto, con lo cual estamos otra vez generando puestos de trabajo. Estamos haciendo un planeta más sostenible, haciendo sostenible también la economía, y también, desde luego, pensando también en el aspecto social, dando una solución para que todos tengamos cabida aquí, para que los más desfavorecidos, como decía anteriormente, también tengan cabida en esta propuesta, ¿no? Entonces, yo creo que es este ámbito global desde el que hay que ver la sostenibilidad, ¿no? Medioambiental, energética y social. Y se puede, sí. A veces creemos que está en contra, ¿no? Que si dedicamos cosas al medio ambiente, la economía se va a ver afectada, y lo que creo es que tenemos que caminar hacia una economía verde, sostenible, y que cree puestos de trabajo en investigación, en producción, en tener nuestras propias fábricas, como decías tú, en que sea sostenible por economía circular, porque no tengamos que depender de terceros países, no solo por el riesgo, sino por el transporte, ¿no? La proximidad tiene que ser también uno de nuestros parámetros, la proximidad en agricultura, en alimentación, consumir productos de proximidad, pero también la proximidad de nuestros componentes de producción, de nuestros componentes críticos, de nuestra tecnología. Tenemos que conseguir que Europa sea fuerte en este sentido para que sea sostenible. Bueno, ha apuntado ya, ¿no?, esa importancia que tiene, sobre todo en el empleo y también desde el punto de vista económico, todo lo que tiene que ver con el automóvil, ¿no? O sea, con toda esa fabricación, con toda esa nueva generación de servicios que hay a través, como tú decías, también de esa parte nueva de innovación o de desarrollo cuando estamos hablando del automóvil eléctrico, ¿no? Vamos a hablar un poquito de movilidad, ¿vale? Bueno. Yo sé que estáis trabajando de una manera especial también en la mesa para ver cuál es nuestra propuesta estrella, ¿no? Cuál puede ser la medida estrella que tengamos a la hora de intentar llevar estas actuaciones desde el punto de vista político para el ámbito de la movilidad en Europa, ¿no? Que es uno de los grandes problemas también que pienso que tenemos y que tenemos que trabajar, ¿no? Desde ese punto de vista, sobre todo con esa combinación de economía y sostenibilidad. Sí, es verdad. Yo creo que es una cosa que es un campo para trabajar, es muy importante, y yo creo que ahí tenemos una propuesta que destaca quizá y que es innovadora en el transporte público. Nosotros apostamos y proponemos el transporte público ferroviario, impulsar en la medida de lo posible ese transporte por ferrocarril, ferroviario. ¿Cómo? Nosotros tenemos unos corredores transeuropeos que tenemos que adecuar, que tenemos que impulsar, que tenemos que utilizar en máxima eficiencia, porque el transporte por ferrocarril está demostrado que es una de las energías que menos contamina, la que se utiliza el ferrocarril, y si utilizamos trenes nocturnos, trenes de día, ese transporte de mercancías se va a llevar de una manera muy eficiente de un punto a otro de Europa, y creo que eso, repito, es potenciando los corredores y todos los viales transeuropeos. Ahora, también tenemos que potenciar este transporte por ferrocarril con las personas, no solo con las mercancías, que creo que es nuestro punto fuerte en este programa, sino también, por supuesto, hacer una red más extensa, más eficiente y con más continuidad en el transporte de ferrocarril para las personas. Otra parte de la movilidad que también defendemos y apoyamos es la movilidad mediante el vehículo eléctrico, mediante vehículos que utilicen, ya en el ámbito particular, que utilicen tecnologías limpias, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Las baterías eléctricas sí están bien, pero parece que no están lo suficientemente bien, que hay que mejorarlas. Pues vamos a mejorarlas, vamos a cambiar el tipo de tecnología si es necesario. Creo que además es muy importante tener un pool de energía. No podemos apostar solo a una solución. No podemos apostar solo a quiero este tipo de batería. No, las baterías de litio también, con sus inconvenientes que creo que todos o muchos conocemos y no son realmente quizá medioambientalmente correctas desde el punto de vista del final de su vida útil, pero vamos a apoyar
nuevas baterías basadas en otras tecnologías. Vamos a apoyar otro tipo de combustible que no sea una batería, sino a lo mejor el hidrógeno verde también como combustible para coches, vehículos particulares. Hay muchos campos ahora mismo de desarrollo, hay muchos frentes abiertos en este sentido y creo que nuestro deber y nuestra obligación es apoyar estos nuevos tipos de movilidad en el vehículo particular. Y por supuesto, ya déjame que te diga como último, creo que la movilidad activa es fundamental. O sea, que nos movamos un poco más a pie, que es sano para la salud, o en bicicleta. Hay muchísimas. Es verdad que yo creo que España tiene el hándicap de que tenemos muchas subidas y bajadas, que no somos tan planos como otros países en Europa, pero creo que también nos faltan viales, nos faltan concienciación y educación y sitios, corredores donde podamos ir a pie, en bicicleta y podemos y mentalizarnos de que eso es una forma sostenible y sana de ir de un sitio a otro. Evidente. Bueno, gracias por este trabajo, Marisa, que estáis haciendo, ¿vale? Y vamos a ir a la última pregunta. Es tan especial, yo creo, David, que para ti y para mí tiene también algo de emocional, ¿vale? O sea, que es esta parte de los desafíos que enfrentan desde Europa a la gestión de las pequeñas y medianas empresas europeas, ¿no? Y estas propuestas que podemos estar haciendo desde Nexo a ese colectivo de pequeñas y medianas empresas, que evidentemente es el más importante que hay en toda Europa, ¿no? Y que tenemos que dar un tipo de respuesta también desde Nexo para que se puedan hacer acciones políticas sobre estas pequeñas y medianas empresas. Fíjate, Miguel Ángel, que es el 99% de las empresas europeas son pymes. Entonces, tenemos que pensar sobre todo en ellas, principalmente en ellas. Y antes de dar propuestas, lo que hemos hecho ha sido consultar. Y ya hemos hablado con muchísimas empresas y con muchísimos sectores para ver qué necesitan. Y es curioso, una de las cosas que más necesitan es trabajadores. No se encuentra mano de obra. Y no se encuentra mano de obra cualificada, pero tampoco se encuentra mano de obra sin cualificar. No se encuentra. Fijaros, estuve hace poco hablando con empresarios vascos y me contaban de la empresa fabricante de bienes de equipo. Necesitan técnicos que salgan fuera a hacer montajes o hacer reparaciones. Y es que si no tengo un técnico que salga fuera, que puede ir al resto de España, o Europa, o Hispanoamérica, o a la India, y está muy bien pagado. Si no tengo ese técnico, yo no fabrico esa máquina y no la vendo, porque si no la puedo montar, no la puedo vender. Estoy poniendo en riesgo mi empresa y el conjunto de mis trabajadores, empresas de 200 trabajadores, de 200 y algo, 300, una cosa así. Le estoy poniendo en riesgo porque no encuentro trabajadores para salir fuera. Pero eso pasa en todas las empresas, en todos los sectores. Voy a poner una anécdota a nivel nacional. Es una pequeña anécdota. Si me veis vosotros, y lo busquéis en internet ahora mismo, el Catálogo Nacional de Actividades de Difícil Cobertura, y veréis Madrid, ¿cuál creéis que es el trabajo o los trabajos que son de más difícil cobertura en Madrid? Patrón de barco, mecánico naval, mozo de cubierta. No sé, yo veo Manzanares, paso por ahí y digo, no veo los barcos. Yo no sé si a lo mejor el paso por Aranjuez, en el Tajo, a lo mejor hay... Seguro. O sea, no hay interés en la administración por corregir esas cosas. Y bueno, sí que lo hay, depende. Otro de los puestos que están en ese catálogo es futbolista de alto nivel. Para allá, si del fútbol, no, pues, que me parece bien que estén los futbolistas de alto nivel. Porque para ir a María Joya, pues da nombre, da sonera, mira, el Madrid está atlético, bien. Pero, y no podemos tener electrónicos, no podemos tener electricistas. Entonces, una de las carencias principales que me están transmitiendo las empresas es que necesitan trabajadores. Otra de las dolores de muelas que tienen las empresas es, voy a decirlo de dos maneras, una manera políticamente correcta, la avalancha normativa. Allí lo que se suele hablar es de diarrea normativa, perdón por la expresión. Tenemos en España una diarrea normativa de normas y más normas, y en Europa también, normas, procedimientos, trámites, distintos de unos países a otros de Europa, que dificultan el movimiento de capitales, que dificultan el movimiento de empresas, y en España que somos más especiales, distintos entre una comunidad y otra, que obligan a nuevos trámites. Eso está dificultando mucho la actividad empresarial. Cualquier empresario de fuera, cualquier empresario europeo dice, no, me monto aquí, me monto allí, tengo unas normas totalmente distintas. Bien, pues ya rápido, tenemos dificultades de financiación, están transmitiendo, no es la principal, pero están transmitiendo dificultades de financiación. Y pensando en las microempresas, que tenemos que pensar en empresas de menos de 50 trabajadores, que al final es el 94% de las empresas, empresas de menos de 10 trabajadores, microempresas son de menos de 10 trabajadores. Pero que de menos hasta 50, tienen dificultades de gestión, incorporación de nuevas tecnologías, incorporación de la transformación verde, la transformación digital, les cuesta muchísimo. Pero es que, ¿y por qué no crecen? Y dicen, no, porque es que si crezco, llega la administración y me da el palo porque empieza a pedir papeles, normas y tal, con lo cual conozco empresarios que tengo 4 o 5 empresas en los 40, 40 y tantos y tal, para no subir, porque como suban me llegan los trámites, los problemas y los tal, problemas de más representación sindical, muchísimo más coste, muchísimo más... Y al final dicen, mira, no me interesa. Queremos empresas grandes que sean capaces de exportar, queremos empresas grandes que sean capaces de competir, no les pongamos zancadillas. Es tan sencillo como eso.
Bueno, pues con esta última reflexión, sobre todo, yo diría que en ese sentido lo que tenemos que hacer es flexibilizar, desde el punto de vista de la Administración, el trabajo que están haciendo las pequeñas empresas en nuestro país. Entonces, Exactamente. bueno, pues no nada. les ayudes más. Que ellos No, no, saben ayudarse. sí, sí, Ellos facilítaselo. no quieren ayuda. Yo he trabajado de vendedor de subvenciones en la Comunidad de Madrid, porque las empresas no quieren subvenciones, porque es un rollo. Entonces, no les des ayuda. Déjales en campo libre. Bueno, pues oye, con esta última reflexión vamos a acabar esta mesa. Agradeceros a los dos, Marisa, de una manera especial también, y muchas gracias por el bastante. Pasar por allí para que... Bueno, mientras que se van poniendo los siguientes micrófonos, voy a dar ya paso a la siguiente mesa. Eva, cuando quieras, toda tuya. Sí, en el bolsillo, ya está. ¿Está bien? Muy bien. Sí, para ponérmelo. Perfecto. Ahora. Ya está. Perfecto. Vale. No sé si se oye. Hola. Espera, el mío. ¿Se me oye o no? Sí, sí. ¿A medias? ¿Grito? Creo que la chaqueta está tocando el micrófono. A ver. Espera, que estoy haciendo caso a Juan. Ahora. Que Juan está al fondo y es el que... Ahora ya. Gracias, Hugo. Bueno, nos toca la siguiente mesa. En la siguiente mesa contamos con Hugo Maldonado, es el vocal de Política Exterior y Cooperación. Hugo es abogado ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, es experto en Derecho Comparado, que nos viene muy bien además para el tema internacional que tratamos hoy, y además tiene experiencia internacional como asesor y como conferenciante en temas de cooperación y desarrollo. A mi izquierda está Pedro Cintero. Pedro es el vocal de Calidad Democrática. Pedro tiene experiencia institucional porque ha sido concejal en el Ayuntamiento de Linares. Además es licenciado en Económicas y Empresariales y MBA por el IE. Y es empresario y emprendedor. Con ellos empezamos esta segunda mesa, en la que vamos a hablar un poco de las cosas que afectan a sus dos vocalías. Hugo, empezamos contigo. ¿Podrías explicar qué significa la cláusula de defensa mutua o colectiva y en qué consiste la propuesta de reforma? Bueno, empezamos fuerte, ¿eh? Vale. A ver, intentaré explicar la cláusula de defensa mutua o colectiva desarrollando dos artículos. Soy jurista y me gusta entrar de esta manera porque creo que va a ser más fácil comprenderlo. Es bastante compleja, es muy importante, pero también es muy complejo la reforma que planteamos. En primer lugar, la cláusula de defensa mutua está contenida en un artículo que es el 42.7 del Tratado de la Unión Europea, y lo que regula básicamente es que si un Estado miembro es objeto de un ataque armado, el resto de Estados miembros le asisten, le ayudan, cooperan con este Estado. Y aquí viene lo importante de esta norma. Dice, básicamente es sin perjuicio de o condicionado a, podría decir yo, a que estos Estados miembros formen parte de la OTAN. ¿Vale? Tengamos en cuenta, y prevalece el sistema de seguridad y defensa que tiene ya establecido la OTAN en su artículo 4 o 5 del tratado. ¿Qué pasa aquí? Es que esta cláusula acaba siendo lo que llamamos los juristas una cláusula de segundo grado. Prevalece el sistema de seguridad y defensa de la OTAN. Nos quedamos con esta idea. Ahora paso a otra norma, que es el artículo 222.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se llama la cláusula de solidaridad, le llamamos. ¿Qué dice esta cláusula? Muy resumido. Un Estado miembro, cuando es objeto
de un ataque terrorista o sufre daños como consecuencia de un desastre natural o de origen humano, los Estados miembros ponen, y esto es una interpretación mía, a disposición de la Unión Europea todos los medios necesarios para ayudar, para proteger, para colaborar con el Estado que haya sufrido ese ataque terrorista o el desastre de origen natural o de origen humano. Entonces, como veis, son dos sistemas completamente distintos dentro de los tratados. ¿Qué pretendemos nosotros? ¿Qué reforma proponemos? Es como una fusión de ambas. Lo que pretendemos es que, o proponemos a CREE, es una norma que incluya esta defensa en cualquier supuesto combinado con la cláusula de solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que constituir al final una verdadera defensa europea. Básicamente es esa la reforma de una forma muy resumida. Ahora bien, ¿por qué nos interesa tanto? Y ahí seamos un poquito egoístas, estoy hablando desde el punto de vista de España. Nos interesa porque, esta es una hipótesis, voy a hacer un paréntesis. Esta norma se ha incluido varias veces, como otros partidos, en otros programas, pero casi nunca se ha explicado. Y yo lo estoy diciendo de esta manera porque creo que los votantes hay que tratarlos como adultos. Es una situación incómoda, difícil de hablar muchas veces, pero hay que decirlo. Tratemos a los votantes como adultos. Cierro paréntesis. Vamos a pensar una hipótesis. Ceuta y Melilla. Si España recibe un ataque ataque armado, terrorista, podemos poner muchos supuestos, a través de Ceuta y Melilla, con el sistema que tenemos ahora de defensa mutua, no sería posible la defensa de España a través de ese tipo de ataques. ¿Por qué? Porque prevalece el sistema de la OTAN. ¿Y qué dice el sistema de la OTAN? En el artículo 6, si no me equivoco, dice que los territorios que se protegen son el norte, o sea, América del Norte, Europa y los territorios insulares en el Atlántico Norte, o sea, del trópico de Cáncer hacia el norte. Por eso incluye y las Canarias y las islas de Portugal. Pero evidentemente no incluye a Ceuta y Melilla. ¿Vale? ¿Qué conseguiríamos con la propuesta que hacemos a CREE Europa? Conseguiríamos que, haciendo esta fusión que acabo de decir, estaría protegido porque Ceuta y Melilla es territorio europeo. Eso es un poco, a grandes rasgos, si queréis puedo poner un ejemplo, pero creo que no me quiero extender mucho, pero básicamente sería esa la propuesta. Una propuesta evidentemente valiente, pero creo que es necesaria y sobre todo en la situación en la que estamos ahora. Estamos en una situación delicada, tenemos una guerra aquí, no nos engañemos, tenemos un enemigo común que es Rusia, y entonces creo que deberíamos tratarlo y seriamente. Nada más, intenté ser muy escueto. Perfecto, Hugo. Muchas gracias. Además, gracias también por la valentía de la propuesta, porque es verdad que muchas veces en política parece que da miedo decir algunas cosas por si acaso, uy, a ver si esto me va a hacer perder votos por aquí, uy, a ver si esto me va a hacer perder votos por allá. Entonces, yo creo que este es el camino que tenemos que seguir, tanto desde Nexo con las propuestas de ideas para Europa, como luego CREE en Europa, lo que adapte a su programa, esa valentía, ese dar la cara y ese decir, oye, a lo mejor esto no le gusta a todo el mundo, pero no importa porque creo que es lo mejor para España y lo mejor para Europa. Seguimos con Pedro. Pedro, ¿por qué es necesario crear una policía de vigilancia costera similar a la de los Estados Unidos? Bueno, pues en primer lugar, qué alegría me da ver este auditorio tan lleno y de gente tan maravillosa, muchos amigos y conocidos. Pues hilando un poco con lo que comentaba al final Hugo, Europa tiene más de 55.000 kilómetros de costa y estamos viendo como actividades delictivas promovidas o llevadas a cabo por grupos organizados de criminales están afectando a la seguridad tanto de la Unión Europea como de sus ciudadanos. Actividades delictivas como puedan ser el tráfico de personas,
de migrantes, la trata de seres humanos, el tráfico o el contrabando de armas, de drogas, de mercancías falsificadas, que también está siendo un quebranto económico para un sector empresarial determinado. Hay que darle una solución. Ahora mismo en la actualidad tenemos Frontex, que es una organización europea que sí que en su razón de ser ellos mismos justifican en su página web que es la de dar una solución integral a todos estos problemas que se están desarrollando de delincuencia en las zonas fronterizas de la Unión Europea. Zonas fronterizas que desde el punto de vista del mar están afectando especialmente al flanco sur de la Unión y de forma muy especial a determinadas regiones o zonas que les están tensionando y afectando social y económicamente. Bueno, como hemos visto estos días de atrás, el episodio de Barbate y cómo se está dando en la zona de Cádiz, y bueno, y también podría ser, como comentaba Hugo, pues en las vallas de Ceuta y de Melilla. Evidentemente, estas actividades ilegales o delictivas no solamente afectan a estos territorios que están en los Estados miembros que más nos afectan a la zona, al flanco sur, como decía. Muchas veces estos son la puerta de entrada para el resto de Europa. Y ello requiere que adoptemos una solución, pues, como está prevista, de forma solidaria, de forma que se impliquen todos los países y que colaboremos y que nos impliquemos de la misma manera todos. En este sentido es donde proponemos que haya un tipo de guardia costera, de policía costera como la de Estados Unidos, con el objeto de que se ataje no solamente la delincuencia, sino que además se haga una labor de vigilancia y de control, pues tanto de las aguas territoriales, de los fondos marinos, de los ecosistemas medioambientales que hay, de los puertos, de las plataformas eólicas o de mareomotrices, de las cuotas pesqueras y que haga un poco de defensa también de la empresa náutica europea. Y esta es básicamente la propuesta que estábamos proponiendo y que creo que va también relacionada con una propuesta de defensa integral de la Unión Europea y que no recaiga todo el peso sobre quienes estamos soportando esa vía de entrada y que nos está perjudicando muchas veces por la imposibilidad de hacer frente a los recursos que esta banda organizada, su lucha contra ellas implica, que son excepcionales los que hay que tener. Gracias, Pedro. Es verdad que todo lo que ocurre en las fronteras europeas, sobre todo en la frontera sur, luego acaba repercutiendo en toda Europa, porque es verdad que a veces parece que se olvida que los países del sur somos la puerta de entrada, pero es que luego esa puerta de entrada luego da lugar a la expansión por toda la Unión Europea. Entonces sí que es verdad que es valiente y es justo que sea toda la Unión Europea la que se implique en la defensa de todas las fronteras, ya no solo a nivel militar, sino también a nivel policial. Seguimos con Hugo. ¿Cuál es el objetivo de la propuesta de reforma del Consejo Europeo que habéis propuesto desde tu comisión y en qué consiste la reforma que proponéis? Bueno, esto es un tema que llevo años con ello, ¿vale? Llevo años, o sea que yo me preocupé en que estuviera en las propuestas. Bien, cuando hablo del Consejo Europeo hago esta aclaración porque muchas veces se confunde entre consejos. El Consejo Europeo es la reunión de los primeros ministros y presidentes de los Estados miembros. Entonces, ¿cómo funciona? Normalmente es por consenso. Todas las decisiones se toman por consenso. Sin embargo, hay algunas materias en las que se recurre a la votación. Bajo 3 sistemas de votación. En primer lugar, hay materias que necesitan la unanimidad. Otras materias, una mayoría cualificada y una tercera mayoría simple. ¿Qué proponemos? Y después explico el por qué. ¿Qué proponemos aquí en Europa? En que se elimine radicalmente la cláusula o el sistema de votación por unanimidad.
Y se ha reemplazado por el de mayoría cualificada, el que ya está, el 55-65, que se dice mucho en Bruselas, que es cuando hay un voto positivo del 55% de los Estados miembros, que viene a ser 15 Estados miembros, y que contengan el 65% de la población europea. ¿Y por qué lo pedimos? También podríamos optar también por una mayoría reforzada, mayoría cualificada reforzada, que habla del 72%. Pero bueno, dejémoslo un poco aparte, pero sí que el objetivo es eliminar la unanimidad. ¿Por qué? Porque es un derecho de veto que tienen los Estados miembros, que lo que se produce un bloqueo del Consejo Europeo. No se avanza, no se mueve, está inmóvil. Lo hemos visto cuando se quiso sancionar a algún Estado, cuando se toman decisiones, sobre todo, insisto, estamos en una situación delicada y Europa debe ser más ágil. Las instituciones tienen que tomar decisiones con más agilidad, porque el tiempo nos perjudica. Entonces, claro, hay una situación que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora todavía se pueden hacer estos cambios. Hay un proceso de incorporación de nuevos Estados miembros que complicará aún más las cosas. Podemos ser en poquitos años 30, 32, 33 Estados miembros. Será muchísimo más difícil llevar a cabo este tipo de reformas. Creo que este es el momento y por eso lo estamos proponiendo a CREE en Europa. Porque ya tenemos un par de ejemplos, en el caso de Hungría, por su relación con Rusia, que puso algunos impedimentos, y también tenemos otros que por cuestiones puramente egoístas como Estado han bloqueado algún tipo de decisiones. Yo creo que básicamente lo que se pretende es agilizar el Consejo Europeo. También lo hemos propuesto a otras instituciones, pero básicamente el Consejo Europeo y sobre todo porque la materia de seguridad y defensa es exclusiva como iniciativa de propuesta por parte del Consejo Europeo. Y más o menos esa es la propuesta. Muchas gracias, Hugo. Sin duda, todo lo que sea agilizar y aligerar la burocracia en Europa y agilizar los procesos y los procedimientos, al final repercute en una mayor eficiencia y es bueno para toda Europa y para cada uno de sus Estados miembros. Vamos a terminar con una pregunta que le vamos a hacer a Pedro. ¿Qué nuevos instrumentos para la participación ciudadana en la Unión Europea proponemos y por qué los proponemos? Bueno, pues empiezo por el final. Lo proponemos porque es verdad que Bruselas está muy lejos. Parece que está en una burbuja y el ciudadano muchas veces percibe que no legisla o desarrollan actos legislativos acordes con la realidad en la que viven, sino que además lo perciben como algo que condiciona su vida. En este sentido, pues lo que tratamos es de hacerle entender o acercarle esa realidad, esos procesos legislativos a su vida cotidiana de forma que se sientan partícipes de ellos, los actos legislativos que se lleven a cabo en la... Disculpadme por me hacen despistar. Que los actos legislativos que se lleven a cabo en la Unión Europea cuenten más o faciliten la participación ciudadana pues a través de varios instrumentos de los que se disponen algunos, como por ejemplo son las iniciativas ciudadanas europeas, que trata de proponer a la Comisión Europea actos legislativos que les competen o que competen dentro de los Estados miembros. Se trata de facilitar, en el sentido, en este caso proponemos la reforma de flexibilizar tanto el número de firmas necesarias para llevarla a cabo, como además el número de países necesarios para que se tenga en cuenta. Esa sería la primera. La segunda, por supuesto que estábamos hablando siempre, y acabamos de terminar de decirlo, que tratamos que los actos legislativos sean transparentes, que se siga profundizando en la información a los ciudadanos y se les dé cada vez más participación en el sentido de que los ciudadanos, las empresas o grupos de interés estén presentes en esos actos legislativos o estén informados continuamente de lo que vaya sucediendo. Y además que vayan simplificando, que es a lo que estamos tendiendo siempre.
Y en último lugar, pues algo que es curioso, pero que al cabo de los años, a pesar de los fondos estructurales que se han destinado a transmitir a la ciudadanía cómo trabajan y qué son las instituciones europeas, como decía al principio, Bruselas sigue quedando muy lejos y lo que proponemos, algo novedoso que vemos diariamente, y es que haya eventos itinerantes, pues, sobre todo por zonas rurales, zonas desindustrializadas, zonas periféricas y zonas que estén en grave riesgo actual de despoblación, que haya este acercamiento de ese evento itinerante, de acercamiento de las instituciones europeas en las ciudades o en las poblaciones en las que estén radicadas esas zonas que estamos comentando, y además que sirva como para tener un feedback de lo que realmente sucede en esa zona, y que funcionarios, si es posible, que se acerquen en esos eventos, vivan y entiendan cuál es la realidad de esas zonas. Me estaba acordando cuando estaban preparando las respuestas o viendo que se podía preguntar, de cuando vino el comisario Fischer alemán a Jaén, porque quería reducir la subvención que se daba en la PAC al olivar. Y se llevó una grandísima sorpresa cuando vio desde un helicóptero el mar de olivos y lo que suponía para toda una región el mantener y hacer sobrevivir ese modo de vida que consiste en el cultivo del olivar. No cambió porque eran ya decisiones tomadas sin haber tenido en cuenta a la ciudadanía, pero sí sirve como ejemplo de lo que se debe hacer. Bueno, sin duda la participación ciudadana y la transparencia son fundamentales. Yo diría que no solo en la Unión Europea, sino en cualquier institución, y todo lo que sea facilitar ese acceso de la ciudadanía a poder participar siempre es positivo, porque de nada te sirve que haya canales si luego los canales son tan farragosos que es imposible ir por ellos. Muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, Hugo, por esta mesa, y bueno, damos paso a los... Esto por un lado. ¿Qué? ¿Nerviosa? No. Gracias. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a dar finalización a esta primera parte en la que hemos presentado los trabajos de Nexo. Yo creo que una de las cosas que a mí más me enorgullece es el nivel de las personas que están trabajando en Nexo. Podemos hablar no solamente de todo, sino que podemos hablar en profundidad de todo aquello que nos proponemos hablar. Y yo creo que hoy es una muestra de que tenemos gente, asociados de mucho nivel, que pueden plantear propuestas muy interesantes, muy importantes, y sobre todo que se pueden llevar a la práctica sin necesidad de ondear banderas, de pedir que detengan a nadie o de manifestarse en la calle. Se puede trabajar perfectamente como lo estamos haciendo nosotros. Y ahora vamos a hablar con José María Antón, con José Antonio Funes y con Esther Oltra, tres asociados. Bueno, José Antonio es docente, pero sobre todo también ha tenido cargos institucionales en la Junta de Andalucía, parlamentario y además presidente del Consejo Escolar de Andalucía. José María, además de ser médico, ha tenido también cargos institucionales en la Comunidad de Madrid como viceconsejero en esta comunidad. Por lo tanto, personas que conocen no solamente el ámbito privado en el que se han movido, sino también el ámbito público y además el institucional.
y Esther, que ha sido la última en llegar a nuestra junta directiva en las elecciones últimas que hemos tenido en la asociación. Ella es psicóloga, pero además participa en el mundo asociativo a través de una asociación en materia de drogodependencia y por lo tanto conoce también perfectamente problemas que afectan a la sociedad, pero sobre todo que queremos trasladar en propuestas al ámbito europeo desde el ámbito político, ¿no? Empezamos con José Antonio, hablando de educación. En la Unión Europea, bueno, yo he tenido el privilegio como diputado de ser portavoz de universidades, y una de las principales cuestiones que te planteas y que te encuentras es, antes hablábamos de la diarrea legislativa, ¿no? Aquí también hemos tenido algo de eso en materia educativa, sobre todo muy dispersa en materia, por el tema de las competencias autonómicas, y a veces echamos de menos, más allá de los programas Erasmus, que al final es lo que parece que se conoce del ámbito educativo europeo, pero echamos de menos si hay fondos, si hay medios, si hay de verdad políticas comunes en la Unión Europea, y sobre todo qué propuestas se pueden hacer para que esa política común europea en materia de educación sea una realidad. ¿Qué habéis trabajado en vuestra comisión? Bueno, yo primero agradecer a todos los de la comisión el trabajo que han hecho. Algunos están aquí entre nosotros. Sin la aportación de esa gente que viene de la sociedad y que viene de conocer el asunto en profundidad, hubiera sido imposible estar ahora yo aquí exponiendo esas aportaciones que queremos entregar a CREE en Europa para que se puedan implementar. Has dicho con acierto que la preocupación de Europa parece que no va más allá de las becas Erasmus. Y es que contar el dato que hay en la actualidad, que es la mitad del presupuesto, puede parecer muy grueso, pero es un presupuesto pequeño, el que destina Europa a educación, la mitad va para los Erasmus. Eso ya nos está indicando que la preocupación es limitada. No hay mucha mayor preocupación en nuestro país, salvo en el periodo de matriculaciones y cuando están haciendo una ley educativa. El hecho de tener tantas leyes educativas significa que no hay preocupación y fundamentalmente que no hay voluntad de acuerdo. Otro problema de Europa, otro asunto en el cual nosotros hemos trabajado es en procurar que las sugerencias que tiene Europa en educación, que son múltiples, que son variadas, que son diversas, pero no son vinculantes. No sé si nos podemos imaginar ir por una autovía y que las señales prohibitivas fueran se sugiere no ir a esto, se sugiere no lo otro, sería un auténtico caos. Pues bueno, algo similar. Por tanto, esa preocupación por la educación se queda muchas veces en el plano teórico, más en Europa que luego en los Estados, que ahí evidentemente ya sigue una legislación que obliga. En el plano teórico, da igual que se llegue a un baremo, que no se llegue, que se supere, que no se supere. No lo digo esto con ánimo de que Europa pues penalice, que quizá también, porque se penalizan muchas cosas, ¿no? Pero que Europa realmente necesita unas políticas educativas comunes si queremos realmente hacer un bloque europeo que sea el bloque de la ética, el bloque del derecho, también el bloque de la educación. Eso es innegable. Y efectivamente hay mucho que hacer en Europa en relación al tema educativo. De todas maneras, ¿vosotros detectáis que es un problema de cómo planteamos nosotros la legislación sobre educación desde España? ¿O realmente es necesario llevar a Europa medidas que se deben adoptar allí para que a su vez repercutan en un Estado como España y desde luego con la descentralización? Sí, hombre, es absolutamente necesario. Entre otras cosas, evitaría tanto discurso particular, tanto mirarse al ombligo y tanto populismo, ¿no? Entonces, una ley marco sobre la cual pongamos perchas, perchas presupuestarias, perchas de materias, perchas de currículum, perchas de movilidad, perchas de, si quieres te digo, una serie de medidas que hemos creído convenientes implementar. Una asignatura que hable de Europa, que diga el papel que nos compete a los ciudadanos en Europa, qué podemos aportar a Europa y qué nos puede aportar a Europa. No hay. Hay algunas opcionales que están por ahí, que alguna comunidad las coge, pero no hay una asignatura que hable de las instituciones europeas, de los valores europeos, de cómo nace Europa y hacia dónde quiere ir Europa. Podemos implementar un bachillerato europeo, que es algo anecdótico en nuestras comunidades, en nuestro país, anecdótico. Queremos hacer que lo anecdótico sea lo normal. Y eso llevaría
a un distrito único universitario, ¿por qué no? Que se pueda, en función evidentemente de unas pautas bien establecidas, que se pueda escoger universidad en cualquier sitio. Hablamos también de crear una universidad europea que esté bajo el control de la Comisión Europea y que las sedes estén repartidas por distintos países y que los títulos sean títulos compartidos. Hablamos de una movilidad, que esa sí está más o menos, pero movilidad docente, que hay un cuerpo docente con unas competencias bien establecidas que permita que se pueda uno mover, evidentemente atendiendo a características, atendiendo a parámetros de currículum, a parámetros lingüísticos, pero que uno se pueda mover, que se sienta cuerpo docente europeo. O sea, hay una cantidad de elementos. Si queremos realmente fortalecer Europa, otra cuestión es que Europa siga siendo el primo lejano, porque al fondo es el primo lejano, nadie habla de Europa. De hecho, las votaciones, pues va a haber una participación pequeña. Si queremos hacer de Europa un bloque fuerte, seguro, un bloque, diríamos, que rompa los corsés provinciales, los corsés nacionales, evidentemente la educación tiene que ser el elemento, el nexo de Europa. Tiene que ser la educación. Y no vale quedarnos en el plano teórico. Y si hay un informe PISA que deja en mal lugar a un país, que se tomen medidas. Y usted va a tener que implementar ahora, dedicar tal parte de la tarta presupuestaria, porque está incumpliendo los objetivos de Europa. Lo mismo que cuando se incumplen objetivos medioambientales, fiscales, etcétera, se toman medidas. ¿Por qué no en educación si decimos que la educación es el ascensor social de una comunidad, de un pueblo, de un país y de una comunidad como es Europa? Una última cuestión, porque me interesa un detalle que has comentado. No se trata solamente de homologar procesos, por ejemplo, para el alumnado, que parece que es en lo que se ha avanzado un poco más. Sin embargo, todavía, porque también lo hemos observado desde aquí al hacer legislación, esa homologación del profesorado, es decir, la posibilidad de que el profesorado en cualquier país de Europa tenga unas mismas condiciones y sobre todo una posibilidad de movilidad, como tú has dicho, para buscar ese elemento que es el de la calidad educativa desde la perspectiva del profesorado. Sin duda alguna, sin duda alguna. Hemos desarrollado la movilidad estudiantil, pero bastante. Y de hecho, es la mitad del presupuesto europeo se va en los Erasmus. Pero la movilidad docente, el generar unas competencias docentes uniformes que permita que cada profesor de cada país se sienta profesor de Europa y pueda optar a dar clases, si conoce el idioma y si maneja evidentemente los parámetros necesarios, pueda optar a dar clases en cualquier lugar de Europa, que entendamos que hablar de Europa es como hablar de nuestro país, en gran medida, pero como hablar de nuestro país, eso evidentemente está ahora mismo en mantillas. Por ponerte un ejemplo, el nombre de grado es un consejo. Ahora hablamos de grado en la universidad, pero es un consejo de Europa, no es una imposición, ni siquiera en esa nomenclatura. O sea que ahí estamos en mantillas, absolutamente en mantillas, y está no mucho por hacer. Yo diría que está todo por hacer, salvo los programas estos de movilidad, que evidentemente eso sí tienen un apoyo económico, que es donde se ve también la apuesta de una comunidad, de un país o de una región. En el presupuesto se ve la apuesta real por un asunto. Gracias, José Antonio. Hablamos con José María y hablamos de políticas sociales europeas. Vosotros, una de las propuestas que habéis trabajado y que le enviáis o le remitís a Creen Europa para que a partir de ahí se hagan iniciativas concretas es una Europa de la salud. Coméntanos en qué consiste esta iniciativa. Muchas gracias. Pues la verdad es que primero tengo que agradecer muchísimo, igual que mi compañero, pues el trabajo que se ha desarrollado por la gente que está en la comisión, porque realmente todo lo que vamos a contar, todo lo que vamos a proponer, sin realmente esa ilusión, ese trabajo que se ha hecho por parte de todos y cada una de las personas que han trabajado, pues no estaríamos aquí, ¿no? Y me ha gustado mucho escucharle porque se basa un poco en la misma filosofía. Es decir, es que, vamos a ver, ¿creemos en una Europa común, en una Europa unida, en una Europa fuerte o no creemos? Porque si creemos, hay una serie de cosas que no puede ir cada país a su ritmo. Es decir, una es la educación, pero es que otra es la salud y otra es la protección social. Queremos hacer una Europa unida, queremos hacer una Europa en la que todos los ciudadanos europeos tengan los mismos derechos, estén igual de protegidos, o no queremos. Y si queremos, tenemos que avanzar. Pero es que además el querer o no querer realmente en el ámbito sanitario, en el ámbito de la salud, yo diría que casi es una necesidad. Es una necesidad que avancemos en un sistema mucho más coordinado de protección, que todos los ciudadanos europeos tengan
unos sistemas de protección social que sean semejantes. Hablamos de armonización fiscal. Dices, no puede haber una Europa sin armonización fiscal. Tampoco puede haber una Europa sin una armonización en materia de protección. Es imposible. Y ocurre también con la asistencia sanitaria. Además, fijaros, la asistencia sanitaria cada vez es más compleja. Además, yo creo que ahora el mundo, Europa también ha visto las orejas al lobo con la pandemia, pero es que hay muchísimos retos que están por venir en la asistencia sanitaria, derivados un poco de la evolución tecnológica que se hay. Si no somos capaces de compartir recursos, de aprovechar investigación, si cada uno vamos por nuestra cuenta, vamos a ser mucho más débiles que si vamos todos unidos. Y en ese sentido, pues hace falta realmente creer en ello. En Europa se ha trabajado poco, se ha trabajado poco en el campo de la salud. Se han hecho, pues como ocurría en el campo de la educación, ejercicios de pura teoría, ejercicios de voluntarismo, pero no se han dado pasos realmente en este sentido. Nosotros, precisamente, por lo que abogamos, por lo que proponemos, es que se den. Básicamente con una idea, con que se cree una autoridad europea sanitaria, que sea la encargada de coordinar un poco todas las políticas, que sea capaz un poco de repartir juego. Nosotros soñamos con una Europa en la que, bueno, pues aproveche mucho mejor los recursos. Por ejemplo, hablamos de enfermedades raras, que son, bueno, pues ¿por qué no puede haber centros de referencia a nivel europeo para enfermedades raras? De esa forma poder aprovechar todo el potencial de la Unión Europea para poder dar una asistencia adecuada, que aunque sean pocas, pero son personas que se afectan por unas enfermedades que país a país no podrías atenderlas. O por qué con pues tecnologías que cada vez son más caras y que si realmente no somos capaces de hacer un uso eficiente de todo ello. Lo que está por venir en la asistencia sanitaria es emocionante. Estamos creando ahora medicamentos que van a ser medicamentos para una persona, porque van a ser capaces de hacerlo con su propia base genética. Pero eso es tremendamente caro. Y si queremos seguir como hasta ahora con ese sistema de protección, que la asistencia sanitaria le pueda llegar a todos y cada uno de los ciudadanos europeos, es que ni siquiera los países más ricos van a poder afrontarlo como no seamos capaces de organizar bien los recursos. ¿Qué proponemos, por tanto? Que nos armonicemos, que vayamos mucho más allá de esa Agencia Europea del Medicamento, de ese Centro Europeo de Enfermedades o de políticas de salud pública que tenemos, sino que vayamos realmente a agencias que coordinen y que compartan todos esos recursos con mucha más eficacia, porque si no realmente ni seremos una Unión Europea de verdad y además no seremos capaces de afrontar los retos que en materia de salud, de protección social y sanitarios nos vienen en el futuro y nos van a llegar. Vosotros habéis debatido en la comisión en instrumentos como, por ejemplo, la compra centralizada de medicamentos o incluso en la creación de lo que habéis llamado un cuerpo de intervención rápida en emergencias sanitarias. Me imagino que a partir de la experiencia de la pandemia, claro, se demuestra la necesidad, como tú has dicho, de coordinación. Pero claro, la pregunta es ¿cómo complementamos eso? Estamos pidiéndole armonización a Europa cuando a veces nosotros nos hemos dado cuenta de que dentro de nuestro país no hemos sido capaces en muchas ocasiones o incluso seguimos con las discusiones internas en el tema competencial de si las comunidades autónomas, desde el Ministerio de Sanidad. Es decir, vamos a necesitar aquí también, como pasaba por ejemplo en la educación o en otros temas, que venga Europa a decirnos cómo tenemos que hacerlo para poder luego armonizarnos fuera. Claro, es que fíjate, el tema de los medicamentos, ¿no? Que me viene muy bien un poco con lo que estábamos hablando y que efectivamente ha sido un ejemplo de éxito la política que ha hecho Europa en el tema de las vacunas contra la COVID. Realmente esa compra centralizada que se hizo, yo creo que nos ha abierto a todos el camino de por dónde hay que ir. Es que, como decía antes, ahora mismo hay medicamentos que se están generando y que realmente tienen un precio tan alto que o los países europeos somos capaces de hacer una política de compra centralizada o si no, no vamos a ser capaces de ofrecer a los ciudadanos esos medicamentos porque van a tener un precio desorbitado. Estoy hablando de millones de euros, ¿no? O, bueno, pues países en los que, claro, no puede depender de qué países, cómo lo tengan regulado para que puedan acceder o no. Ahora, por ejemplo, al Ozempic, que es un ejemplo que está ocurriendo ahora en donde hay desabastecimiento en un sitio porque manda el mercado. Eso no puede ser. Tiene que haber una política que realmente dé coherencia a todo esto, ¿no? Y efectivamente, solo con esa unión vamos a ser más fuertes y solo de esa forma vamos a ser capaces de proporcionar a los ciudadanos esos medicamentos que están viniendo, que van a ser maravillosos, que van a curar muchas cosas, pero que van a ser muy caros y que realmente tenemos que trabajar para ser capaces de ofrecérselos a todos los ciudadanos en unas condiciones de igualdad y de equidad y no en unas condiciones de mercado. Al menos nosotros creemos en eso.
Y aterrízanos un poquito esta idea de la intervención rápida en caso de emergencia sanitaria. Esa es otra idea que yo creo que, bueno, pues cada vez un poco estamos viendo cómo se producen en el mundo una serie de situaciones, a veces derivadas de guerras, a veces derivadas de fenómenos naturales, pero con esa, bueno, pues con la Europa de los valores, ¿no? Que también es algo en lo que creemos y que se caracteriza por esa solidaridad con el resto del mundo, allá donde se producen tragedias, no solamente dentro de la Unión Europea, sino incluso en cualquier parte del mundo, pero hace falta estar organizados para dar una respuesta eficaz, que no sea, bueno, pues que en un momento dado, cuando se produce pues un terremoto con consecuencias devastadoras o cuando se produce una situación de guerra como las que estamos viviendo en este momento, si la Unión Europea en vez de país a país apostamos porque se cree bueno, pues algo parecido un poco a lo que aquí en España tenemos con el Ejército, con esta unidad de intervención rápida, con la UMEC. Si lo tuviéramos preparado para las emergencias, seríamos mucho más eficaces en las respuestas y seríamos además, bueno, pues líderes un poco en dar esa respuesta y apostamos porque lo podamos hacer. Se puede hacer con esa colaboración, el caso es estar preparados y no que cada país en cada momento tenga que organizar ese mecanismo de respuesta. Siempre, cuando tú estás preparado para algo, eres mucho más eficaz a la hora de dar respuesta y es otra de las propuestas que llevamos. Gracias, José María. Como veis, proponemos cosas que, por ejemplo, en parte antes se han hablado por parte de Hugo y de Pedro en materia de cooperación transfronteriza en Europa, y yo creo que en esto también es un ejemplo de cómo se puede trabajar. Esther, hola. ¿Qué tal en Nexo? Porque has sido la última en llegar y te has encontrado con todos estos monstruos que saben tanto de todo. Bueno, pues al final... Esther es que lleva mes y medio, menos de 2 meses a cargo de su comisión y... Como a cargo de mi comisión de juventud, pues al final estoy absorbiendo todos los talentos y todas las fortalezas que tienen todos mis compañeros y la verdad que está siendo para mí un placer enorme estar en este equipo y sobre todo proponer, que hace falta muchísimas propuestas para mejorar no solo España, sino Europa. Pues ha sido nada más llegar, catapum, a presentar proyectos. Contigo hablamos de juventud y hablamos de bienestar emocional. Hombre, Europa no es hoy un continente que precisamente pueda presumir de una sociedad joven. Precisamente una de las cuestiones que tiene Europa es el envejecimiento de la sociedad, pero evidentemente sigue habiendo un sector joven muy importante que tiene muchísimas carencias, que sigue en el resto de Europa posiblemente como en España, sin políticas de juventud, y hacen falta esas políticas no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, por esa voluntad y por esos valores en los que creemos en Nexo, que tenemos que ofrecer al conjunto de la juventud como futuro precisamente de esa visión europea global, ¿no? ¿Qué proponemos en materia de juventud? ¿Qué habéis trabajado? Hemos trabajado exactamente, sobre todo cómo podemos la juventud poder acercarnos a ese envejecimiento activo, ¿no? Sobre todo en Europa. ¿Por qué no potenciar y sobre todo activar de alguna manera a ese futuro tan negativo de la vejez? A nosotros nos han inculcado mucho la idea de que sí, juventud, positivismo, pero claro, también tenemos que garantizar los jóvenes a Europa un envejecimiento activo y positivo, ¿no? Porque, claro, a nosotros también nos preocupa el problema de la salud mental, ¿no? En el caso, por ejemplo, ¿qué pasa con los mayores? ¿No tienen depresión? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿No tienen depresión? ¿No tienen ansiedad? Entonces, hemos intentado encontrar propuestas prácticas y resolutivas para poder atacar a esas necesidades y a esas carencias que pues se ven tanto en Europa como en España. De hecho, además, como tú has dicho, una de las cuestiones que vosotros habéis trabajado ha sido en materia de bienestar emocional, es decir, salud mental. Ese es un tema que es verdad que en los últimos años en España se ha empezado a hablar de ello, lo teníamos absolutamente apartados, nos dábamos cuenta de que teníamos un nivel, por ejemplo, de suicidios, sobre todo en jóvenes, muy importante, con los problemas en los centros escolares, con los problemas quizá de silencio en las familias, pero independientemente de eso hacen falta medidas, hacen falta propuestas. Y esas propuestas no pueden venir solamente del ámbito nacional. Es decir, vosotros proponéis también que desde la Unión Europea se trabaje en ese sentido. Se está trabajando, pero creemos que se puede ampliar el margen de actuación, ¿verdad? Hay muchísimas necesidades, sí, y se puede ampliar el margen de actuación, porque a nosotros nos hace falta espacio
y muchísimo espacio, porque hay muchas carencias pero poco espacio. Por ejemplo, hay muchísima parada y muchísimo tiempo de una visita a tu psiquiatra o a tu psicólogo a otro. Pero sí que vemos que hay espacios que no se utilizan. ¿Por qué no se utilizar esos espacios para poder meter ahí a un psiquiatra o a un psicólogo para poder agilizar ese tiempo de espera y que pueda llegar esa farmacología que esa persona necesita? Hablamos de colaboración, por lo tanto, un poco en todos los sentidos, ¿no? Desde el punto de las políticas sociales, desde el punto de vista de la educación, puesto que también ahí se imbrica un poco todo. Yo creo que desde el ámbito educativo también habéis detectado esos problemas que se están dando en la gente más joven. Sí, especialmente a raíz de la COVID ha sido un aumento impresionante de patologías mentales. Sí, sí. Es un grave problema. Sí. ¿Son necesarias medidas a implementar desde la Unión Europea que puedan ir más allá de lo que un Estado puede hacer? Es decir, que vengan instrucciones o directrices. ¿De verdad podemos reclamar medidas concretas en ese aspecto? Yo creo que sí, que se debería trabajar. Al final la unión hace la fuerza y eso es aplicable en cualquier campo, pero en el campo de la salud especialmente. Y cuando además en el campo mis compañeros están citando el tema de la salud mental es una auténtica epidemia, es un problema de salud pública. Entonces, bueno, pues una de las digamos, propuestas que nosotros llevábamos era una agencia europea de salud pública que realmente fuera capaz de coordinar la salud pública a nivel europeo, y dentro de esa salud pública yo creo que preocuparse por la salud mental, una alianza para defender la salud mental, yo creo que es algo, y eso se hace mejor siempre a nivel europeo, porque al final, volvemos un poco a lo mismo, no puede depender de que al final en un Estado efectivamente tengan el acierto de hacer determinadas políticas. Pues si en un Estado lo están haciendo bien, aprendamos y hagámoslo igual en todos los Estados. Por tanto, la colaboración y los elementos comunes de coordinación de políticas y tal, y que haya agencias que realmente sepan aprovechar y trasladar esto, para mí es una apuesta ganadora, es una apuesta win-win, ¿no? Y en un campo como es el de la salud mental, pues es absolutamente esencial. Pues agradeceros a los tres vuestra participación en esta mesa. A través vuestro, el trabajo de todas las personas, todos los asociados de Nexo que han estado trabajando en todas esas propuestas, que han estado aportando ideas, que han estado generando iniciativas, que podemos, como decía yo al principio, trasladar al ámbito político a través de propuestas concretas. Yo creo que eso es lo más importante. De aquí sale un poco la ciencia y ahora vamos a convertirla en política, ¿no? José Antonio, Esther, José María, muchas gracias. Gracias. Dejaros un apartado en tema de bienestar emocional también para la clase política, porque creo que también la necesita. Estamos en España en un momento en el que alguno necesita también... Pobre Pedro, qué mal lo está pasando. El amor es muy malo. Bueno, pues gracias a todos y gracias a ellos. Thank you.